Cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo espacio de formación. Hoy vamos a hablar de el proceso de compra en el comercio electrónico. Bueno, en el comercio electrónico existe una herramienta que se llama el embudo de conversión, que no es otra cosa que una descripción de cada una de las etapas que transcurre desde que el cliente nos encuentra en el Internet hasta que nos compra y se vuelve un cliente fiel y además nos recomienda. ¿Listo? Ese embudo de conversión tiene 4 etapas: atracción, consideración, conversión y fidelización. En este espacio vamos a describir cada una de ellas. ¿En qué consiste la etapa de atracción? Primero tenemos que reconocer que hay dos maneras de vender. La primera es perseguir al cliente, llamarlo, mandarle un mensaje, hacerle saber que nuestro producto existe y que está ahí para él. Ese método ha sido el método tradicional de la venta: perseguir al cliente y decirle cómpreme, 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 cómpreme. Entonces son las llamadas que recibimos de los call centers, son los mensajes que recibimos en el celular, son los anuncios que vemos antes de reproducir un video en YouTube, la publicidad que nos llega a través de una página web. Todo eso corresponde a una forma de vender lo que se trata es de llegar al cliente anunciándole nuestro producto y de una u otra forma motivándolo a que compre. Esa es una manera, digámoslo, más tradicional de vender. Y existe otra forma de vender que lo que busca no es perseguir al cliente y decirle aquí está mi producto, cómpreme, 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 cómpreme. No. Lo que busca esta nueva manera de vender es que cuando el cliente tiene una necesidad y el cliente escribe algún tema en un motor de búsqueda o está navegando en el Internet, nosotros nos hagamos visibles para él como empresa, pero inicialmente no para ofrecerle nuestro producto y decirle cómpreme, 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 sino que por el contrario, lo que se busca es que inicialmente el cliente aprenda de la información que nosotros le transmitimos. Esa información no es acerca de, óigame bien, no es acerca del producto, no es acerca de los precios, no es acerca de la forma de comprar. Esa manera, óigame bien, es enseñarle y aportándole información útil, inicialmente acerca de su necesidad, luego acerca del tema e irle enseñando paulatinamente para que él de una u otra forma adquiera confianza en la información que nosotros le transmitimos y luego ahí sí ya se convierta en nuestro cliente. Entonces, identificamos dos maneras de vender. Una, inicialmente hablándole del producto, persiguiéndolo, diciéndole cómpreme, 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 apareciéndonos. Este término se utiliza mucho en mercadeo de manera invasiva, es decir, antes de que él vaya a reproducir un video en YouTube, obligatoriamente tiene que ver nuestra publicidad. Cuando él ingresa a nuestra página web, nuestro anuncio aparece en una ventana emergente y obligatoriamente lo tiene que leer. Esa es la manera, digamos, una manera más tradicional de vender. Y la otra manera es que cuando el cliente tiene una necesidad y busca información acerca de esa necesidad, sencillamente nosotros nos hacemos visibles para él en los motores de búsqueda, inicialmente no vendiéndole, sino enseñándole acerca de la necesidad y acerca del tema. Cuando nosotros nos hacemos visibles para él, ya sea a través de un anuncio diciéndole cómpreme, cómpreme, o a través de una información útil que le va a enseñar al cliente, entonces decimos que estamos en la etapa de atracción. ¿Cómo se da esa etapa de atracción? El cliente entra a su perfil de Facebook, el cliente entra a su canal de YouTube, el cliente entra al motor de búsqueda y aparece nuestro anuncio. Esa es la etapa de atracción. Aparece nuestro anuncio. Si ese anuncio lo cautiva, pues él va a hacer clic y efectivamente la etapa de atracción fue satisfactoria. Y
la etapa de atracción en la otra manera de vender es que él entra a su motor de búsqueda, escribe acerca de alguna necesidad, nuestra página aparece en las primeras posiciones del motor de búsqueda, él considera que la información que le vamos a transmitir es útil, entonces ingresa a esa página e inicialmente comienza a aprender. Le hablamos acerca de la necesidad, le hablamos acerca de el tema, le enseñamos y él comienza a visitar frecuentemente nuestra página web, comienza a visitar frecuentemente nuestro sitio, cada cierto tiempo lee los artículos, los posts o los comentarios que nosotros colocamos, los videos que transmitimos con las enseñanzas, con la información acerca del tema, y él empieza a sentirse, óigase bien con este término, atraído por la información que nosotros le transmitimos y comienza a tener confianza en que nosotros sabemos de lo que le estamos hablando. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tiene que ver con la etapa de atracción. ¿Cómo funciona esto con un ejemplo práctico? Vamos a suponer que usted tiene una guardería. Entonces la etapa de atracción es que usted contrata en Facebook, contrata en YouTube, contrata en Google un anuncio de su guardería, donde dice guardería, pequeños aventureros, nuestro factor diferenciador es que los estudiantes aprenden a dominar mejor la tecnología, se divierten más, aprendizaje con un método acelerado, bueno, yo qué sé. Y aparece su anuncio en YouTube, aparece su anuncio en Facebook, aparece su anuncio en Google y las personas que se sientan interesadas hacen clic en ese anuncio. Esa sería la etapa de atracción en una forma de vender tradicional. ¿Listo? En la segunda forma de vender, que no es la manera tradicional, el cliente entra y escribe guardería. Al motor de búsqueda, él entra y escribe guardería. Cuando él entra y escribe guardería, aparece nuestra página, pero nuestra página no dice te ofrecemos el servicio de guardería para tus hijos, te ofrecemos el servicio de guardería para con tales tarifas, te ofrecemos el servicio de guardería en determinados horarios. No, de eso no se trata. Lo que le va a aparecer inicialmente es un artículo o un video, por ejemplo, donde se diga la importancia de que los niños aprendan en una guardería, pero todavía no le decimos cómo se llama nuestra guardería. Puede aparecer otro artículo donde digamos la importancia de que los niños socialicen y jueguen con otros niños en un espacio diferente a la casa, por ejemplo. O cómo distraer a tus hijos en la jornada de vacaciones. En fin. Entonces, todo ese tipo de cosas lo que buscan es que el cliente, en la segunda forma de vender, es que el cliente se sienta atraído, pero no por el producto que le estamos ofreciendo, porque todavía en la etapa de atracción, en la segunda forma de vender, en la manera no tradicional de vender, inicialmente no le estamos vendiendo nada, le estamos enseñando. ¿Listo? Esa es la primera etapa, cuando el cliente ve nuestro anuncio y hace clic o ve nuestra información que es útil, la manera en que nosotros le estamos enseñando y el cliente se siente atraído y también hace clic. ¿Listo? En esa etapa es lo que llamamos atracción, cuando el cliente ve nuestra información, ve nuestra página, ve nuestro anuncio y hace clic en esa página o en ese anuncio. Luego pasamos a la segunda etapa que se llama consideración. La segunda etapa denominada consideración es cuando el cliente ve nuestro anuncio en la manera tradicional, ve el anuncio de la guardería, ingresa a la página de la guardería, él comienza a ver las tarifas, ver los servicios y dice, ve, interesante. Esa es en la manera tradicional de vender. En la manera no tradicional de vender, que es la que más me interesa que ustedes aprendan, en la etapa de consideración no se habla todavía del producto, sino que por el contrario, cuando el cliente ya revisó los primeros artículos,
las primeras publicaciones que nosotros hicimos, no de los anuncios de nuestro producto, sino de la información útil, cuando el cliente, mira, ya está interesante esa idea para distraer los niños. Mira ese argumento para que los niños pues socialicen con otros niños fuera de la casa, pues es interesante. Mira qué chévere, aquí me están enseñando cómo hacer que mi hijo aprenda a leer más rápido. Mira, aquí me están enseñando cómo ayudar a mis hijos a que hagan las tareas, no sé, de una manera más ágil y que les guste el estudio. Entonces, en esa etapa de consideración, yo le sigo enseñando a mi cliente, pero frecuentemente le estoy mandando información, le estoy mandando artículos, no tan frecuente que el cliente se sienta atosigado, pero tampoco tan distante que el cliente sienta que me olvidé de él. Entonces, en ese orden de ideas, en la etapa de consideración, lo que yo hago es seguirle transmitiendo información sobre el tema, les sigo enseñando sobre el cuidado de los niños, les sigo enseñando sobre cómo distraer a los niños, les sigo enseñando sobre cómo tener una mejor relación con sus hijos, les sigo enseñando, no sé, la importancia de la matemática para el desarrollo de la creatividad de los niños, les sigo enseñando cómo hacer juegos con los niños para que no estén tanto tiempo con el celular. Bueno, en la etapa de consideración es cuando el cliente, óigame bien, se sintió atraído por la información que yo le di, pero además empieza a considerar que yo soy una entidad seria, una empresa seria y que los contenidos que yo le transmito realmente son valiosos para él. Es decir, realmente le aportan un aprendizaje y realmente le están enseñando. En esa etapa, inclusive yo le puedo mandar al cliente un formulario y le digo, vea, regáleme su correo electrónico, regáleme su teléfono, regáleme su nombre completo y yo a vuelta de correo le sigo mandando más información interesante. Y el cliente, como ya se sintió atraído, ya vio por primera vez mi página, ya hizo clic y además frecuentemente está visitando mis perfiles en las redes sociales porque lo que yo le enseño le gustó, seguramente ese cliente me va a dar ya sus datos y su correo electrónico. Cuando yo empiezo a acumular esos correos electrónicos, esos nombres, esos teléfonos de esos visitantes, porque la etapa de atracción y consideración lo que busca es generar tráfico en mis redes sociales y en mi página web. Es decir, que la gente visite frecuentemente mi página y mis redes sociales. Hasta ahí todavía no les he ofrecido nada en concreto, pero por lo menos he garantizado el tráfico. Y cuando ese tráfico me hace que la gente me regale sus datos, esa gente que me regaló sus datos es lo que llamamos los famosos leads. L-E-A-D-S, leads. ¿Qué es un leads? Haga de cuenta como un contacto, un referido, un cliente potencial que está allí y yo lo puedo aprovechar para venderle. Y entonces ahí ya viene la tercera etapa del embudo que se llama la conversión. Conversión es cuando ese cliente ya dejó de ser un visitante frecuente de mi página y se convirtió en cliente. Entonces ahí sí ya, como decimos popularmente aquí en mi país, le echamos el lanzazo. Es decir, ahí sí ya le hablo de mi producto. Mire, ya a usted le gustó lo que yo le enseñé acerca del cuidado de sus hijos, acerca de cómo distraerlos, acerca de la importancia de la matemática, acerca de la importancia de que socialicen con otros niños, acerca de que aprendan en un espacio diferente a la casa. Ahora sí, mire, yo le ofrezco este servicio, que es la guardería, que tiene tales tarifas. En el método no tradicional de vender, en la etapa de conversión, solamente hasta esa etapa de conversión, yo le hablo del servicio. En la manera tradicional, desde la etapa de consideración, desde el inicio, desde el primer anuncio, yo ya le estoy hablando de mi producto. Pero en la manera no tradicional, que es la manera que a mí más me gusta de vender, en la etapa de conversión apenas, ahí sí ya le digo, vea, mi servicio de guardería es este, estamos ubicados en tal parte, tenemos cursos virtuales, tenemos tales tarifas, esta es la calidad de nuestros profesores, bueno, esta es la manera de matricularlo y ahí ya el cliente se convierte, oiga, el visitante se convierte en cliente.
porque recordemos que en la manera no tradicional, en la fase de atracción y consideración, lo que yo quiero es generar tráfico, pero ya en la etapa de conversión lo que yo busco es convertir a ese visitante de mi página, a ese visitante de mis redes sociales, a ese seguidor en un cliente como tal. Y ahí sí ya le digo, vea, cómpreme, porque le gustó lo que yo le transmití, porque le generé confianza y entonces ahí sí ya compre. Y en la cuarta etapa, que se llama la fidelización, lo que yo busco es qué información le entrego para que el cliente me vuelva a comprar. Y además para que el cliente me recomiende. En un servicio como una guardería, pues terminó el primer año, llamémoslo que se llama pre-kinder, terminó el año o jardín o párvulos. Y en esa etapa, pues yo supondría que si le gustó el servicio, pues ese padre de familia va a volver a meter a sus hijos a la guardería. Pero hay otros servicios donde la recompra no es tan sencilla, o inclusive cuando yo voy a comprar artículos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya en la etapa de fidelización, pues yo ya le mando información de la garantía del producto, yo le digo, vea, si tiene algún inconveniente con el producto, yo se lo enseño a manejar, no se olvide que yo le puedo dar un bono de recompra, le puedo dar un descuento si me refiere a otro cliente. Entonces, ahí ya lo que busco es fidelizar. Esas cuatro etapas, apreciados estudiantes, es lo que constituye una herramienta que se llama el embudo de conversión. Y fíjese que el embudo comienza por la parte más ancha y termina en la parte más angosta. Claro, porque la parte más ancha es cuando el cliente me vio en el motor de búsqueda y si le gustó lo que está en el título de mi página, si le llamó la atención, pues hizo clic, entró. Si empezó a leer y le gustó, siguió leyendo. Si le gustó ese primer artículo, pues seguramente va a buscarme después para leer un segundo artículo, un segundo documento y así sucesivamente. Y ahí ya empieza a considerar que yo le estoy enseñando pues es algo serio, algo interesante, que le va a gustar y empieza a considerarme como una opción para satisfacer su necesidad. Bueno. Entonces, el embudo de conversión, ya habíamos definido cada una de las etapas, vamos a hablar del tipo de información que yo le entrego al cliente en cada una de las etapas del embudo. Entonces, vamos a hablar específicamente de la manera no tradicional de vender, porque ya sabemos que en la manera tradicional de vender, lo que yo le entrego al cliente inicialmente es un anuncio, él hace clic, entró a mi catálogo en línea, vio mis productos, vio mis tarifas, en la etapa de conversión lo compró, lo pagó y luego lo fidelizo. Pero en la etapa no tradicional, en la forma no tradicional de vender, la cosa cambia. En la etapa de atracción, lo que yo le doy es información sobre el problema o la necesidad. Vea, yo le hablo sobre el cuidado de los niños, yo le hablo sobre la importancia de meterlo en una guardería, yo le hablo sobre la importancia de que los niños socialicen con otros infantes, en fin. Luego en la etapa de consideración les sigo aportando información útil sobre el tema, le mando más videos cada 8 días o cada 8 días o cada 15 días, lo invito a que visite mis redes sociales, en fin, de pronto le mando un formulario para que él me regale sus datos y a vuelta de correo electrónico le lleguen más documentos, de pronto algún libro interesante sobre el tema. En la etapa de conversión, entonces ya le hablo ahí sí ya de las características del producto, de los descuentos que yo le puedo dar, de los formularios de registro con incentivos, de la manera en que me puede pagar el producto. Y en la etapa de fidelización, pues ya le doy información de soporte, de garantía, de descuentos especiales y de bonos de recompra. Entonces, básicamente esas serían las cuatro etapas. Recordemos que el embudo de conversión lo que busca es dar una guía de cuáles son los pasos por los que atraviesa el cliente y qué es lo que tenemos que hacer, qué información le tenemos que dar al cliente para darle ese empujoncito. Si yo con la etapa de atracción le doy una buena información sobre el problema y la necesidad, mi página tiene un buen lugar dentro del motor de búsqueda, es decir, aparece en las primeras posiciones, tiene un título atractivo, pues seguramente el cliente se va a sentir atraído.
Ahora, no solamente es el título, porque a veces nos pasa que vemos una página con un título muy sugestivo y decimos, uy, esta información es interesante, y cuando vamos a leerla, pues es basura. No, si yo hago una adecuada etapa de atracción, es decir, si lo que yo le mando inicialmente al cliente es atractivo en el título y además la información es interesante y el cliente considera, pues hasta ese momento todavía no es cliente, sino un visitante, ese cliente potencial considera que lo que yo le estoy diciendo es interesante, el cliente me va a volver a visitar y seguramente me va a visitar frecuentemente y en ese momento yo ya le voy a pedir que me regale su correo, que me regale sus datos, entonces yo ya le voy a mandar la información y a partir de ahí le voy a seguir mandando correos electrónicos, videos, que me visite. Obviamente, esto es una probabilidad. Es probable que de 100 personas que visiten su página, solamente 5 pasen a la etapa de consideración y le regalen a usted sus datos y lo visiten frecuentemente. Pero en un volumen como el del Internet, pues eso, digamos, es valioso. Cuando ya le está en la etapa de consideración y me visita cada 8 días, me sigue en las redes sociales, visita mi canal de YouTube frecuentemente, entonces allí, digamos, yo ya le tengo que dar el siguiente empujoncito para que llegue a la etapa de conversión y se convierta en cliente. Ahí ya le hablo del producto. Mire, vea, usted lleva un mes visitándome, cada 8 días le ha gustado lo que yo le aporto, ya me dio su correo electrónico, ya sabe que yo sé del tema, ya sabe que mi conocimiento es valioso, ahora sí, vea, yo le ofrezco esto. Y le doy estos descuentos, eh, regáleme su formulario, regáleme más datos y yo le doy un incentivo adicional, esta es la manera en que me puede pagar, en fin. Y entonces ahí ya el cliente potencial se convierte en cliente real y ya en la siguiente etapa, cuando ya me ha comprado, entonces le digo, vea, cómo le ha ido con el producto, en qué le puedo ayudar, ha tenido problemas con el servicio, con el producto, mire, yo le puedo dar estos descuentos si me compra más cantidad o si me refiere a otros clientes, en fin. Apreciados estudiantes, espero que este espacio de formación haya sido de utilidad, que realmente haya contribuido a su proceso de formación. Pues ojalá que le den like a este video, que se suscriban a este canal para que puedan acceder a más contenidos en su proceso de formación.